Bien, nosotros debemos continuar en esta jornada. Es la última jornada de este séptimo Congreso Latinoamericano de Derecho. Por la realidad actual, debido a la pandemia, estamos desarrollándolo de manera virtual y seguramente ya, si es que la vida misma nos permite, pues el octavo se desarrollará de manera presencial, con sede en Bolivia, desde donde nosotros les saludamos. Somos Covexur Bolivia, líderes en eventos académicos a nivel nacional. Bien, información importante que usted necesita saber a propósito del desarrollo de este Congreso. ¿Quiénes certifican y avalan nuestros certificados? Usted se preguntará qué instituciones serán, por si es importante para muchas personas para que puedan salir de dudas. Déjeme contarle que los certificados están firmados y avalados por la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia. También avalan y certifican el presidente del Tribunal Nacional de Honor del Colegio de Abogados de Bolivia. Así también está certificado por el presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Colombia. También el Instituto Capari de México. El director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Lati Juris, son quienes certifican y avalan este séptimo Congreso Latinoamericano de Derecho, con temáticas como Derecho Internacional Privado, Público, también Derecho Penal Económico, Procesal Penal, entre otros. Bien, mis amigos, nosotros debemos continuar y ya se viene a continuación la última exposición del día de hoy. No menos importante, sino que a su vez también una pieza fundamental e importante del desarrollo de este Congreso Latinoamericano en su versión número 7. La temática será prisión preventiva, desde el orden de garantías constitucionales y convencionales internacionales. Atentos porque a continuación esta es la última presentación, la última exposición de esta jornada y así de esta manera estaremos cerrando con broche de oro este nuestro congreso. Y además, por favor, les pedimos estar atentos porque al final vamos a realizar una sección de preguntas y respuestas y quienes vayan respondiendo correctamente van a ser acreedores de media beca, pero pedimos por favor celeridad en las respuestas. Muy bien, señores, quieren contarles a continuación quién se presenta con nosotros. Él es argentino, nacido en la provincia de Misiones, abogado por la Universidad Católica de Santa Fe. También es especialista en Derecho Penal por la Universidad de la Cuenca del Plata, diplomado en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Gastón de Chari, Programa Internacional de Derecho Constitucional por la Universidad Austral. También posee un posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado por la Universidad Nacional del Nordeste. Es docente de Derecho Internacional Privado en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. Es también docente de Derecho Internacional Público, Derecho Procesal Penal, Procedimientos en el Foro Penal por la Universidad Gastón de Achari. También, a su vez, es docente de Derecho Constitucional para la Universidad de la Cuenca del Plata. Señoras y señores, ya está listo y preparado para compartir con nosotros la temática del día de hoy, el doctor Daniel Osvaldo Morcillo. Doctor, ante todo, buena noche, bienvenido. Acomódese, por favor, que aquí estamos listos para escuchar su exposición. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José Luis. A todos muy buenas noches. Quiero expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a los organizadores por distinguirme con esta invitación a participar de este evento tan importante y destacado, invitación que me cursaron a través de mi amigo y colega, el doctor César Jiménez. Humildemente vamos a intentar hacer efectivo un aporte académico que esté a la altura de los participantes y la tan apreciada finalidad que nos convoca, ¿no? Que es justamente aportar herramientas de debate para incrementar un poco los conocimientos en distintos temas que hacen a esta Latinoamérica. La verdad que la doctora Borges me dejó la vara bastante alta, así que muy buena su exposición. Antes de comenzar la mía, yo quisiera abusar de todos ustedes para que me permitan, dado el ámbito que tiene el Congreso, que es amplio y de hermandad latinoamericana, de discusión académica, y que hoy se nos presta, ¿no? Tener presente a modo de conmemoración una reciente y muy cara fecha para nuestro país, la Argentina, y para
todos mis connacionales, que es el 2 de abril. Con ese motivo quiero también destacar el amplio apoyo que de distintos modos nuestros países hermanos latinoamericanos prestaron entonces al pueblo de la nación argentina y a sus combatientes en ocasión del conflicto armado del Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas. Para vuestros países y sobre todo a sus pueblos, el eterno agradecimiento y reconocimiento fraterno al nuestro y del mío personal. El presente tema de exposición, esta ponencia, la presentación que a modo de humilde aporte traigo a este 7º Congreso Internacional Público que versa sobre derecho penal, penal económico, derecho procesal penal y derecho internacional público, refiere al Instituto de la Prisión Preventiva, enfocado por supuesto, en primer término, desde la mirada del derecho procesal penal, pero analizado también asimismo con la directa influencia que ejercen sobre él, o que tienen, o al menos deberían tener, tanto el derecho constitucional como a través de los tratados y convenciones de derechos humanos, que al menos en Argentina y desde la reforma constitucional de 1994 gozan de idéntica jerarquía que nuestra Carta Magna, que nuestra Constitución. Sin descartar que para el resto de los países resulta también obligatorio en orden a lo que voy a exponer más adelante. Entonces, vamos a aclarar, porque tal vez se preguntarán el porqué de la elección de este tema, ¿no? El tema tiene su importancia, su peso específico propio, y está dado por la relevancia que está adquiriendo y que hoy se denota mucho más que antes en la vida democrática de nuestros países. Y que se ha venido incrementando esta importancia, este protagonismo, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque es un tema siempre discutible, en tanto, para hablar de esto tenemos que entender que por una parte se encuentra el celo que se pone de manifiesto por las autoridades en el ejercicio del poder punitivo del Estado, que ese celo tiene distintos orígenes o puede tener distintas causas. Estas pueden ser cuestiones propias de la autoridad que está ejerciendo ese poder, pueden ser procesales o pseudoprocesales e incluso ideológicas, o bien pueden operar como fruto de la presión sobre quien toma la decisión de la mayoría o parte de la opinión pública, motivada esta o no por los medios de comunicación social, por construcciones sociales, o también ideológicas, entre otros factores, ¿no? Y por la otra, vamos a encontrar siempre enfrentado a este poder punitivo del Estado valores tan caros al hombre como lo son la dignidad y la libertad humanas. Lo cierto es que podemos decir que los presentes tiempos que corren en nuestras sociedades son tiempos de ebullición política, ebullición política que parece poner a nuestras sociedades en una permanente etapa agonal, para decirlo en términos aristotélicos, y que como fruto de esto han vuelto a este instituto de la prisión preventiva todavía más relevante. Se le ha dado un mayor protagonismo de la mano de una creciente judicialización en las disputas políticas. Sin particularizar para evitar politizar un tema que resulta de por sí álgido y que no es propio de un ámbito académico como este, conocemos, todos sabemos, que líderes políticos de unas u otras más o menos representativas fuerzas o partidos se han visto a lo largo de nuestra América Latina toda vinculados al instituto, por llamarlo delicadamente. Lo que ha llevado a al escenario principal de nuestra cotidianeidad, este tema. Lo ha vuelto tema de nuestras conversaciones y discusiones, desde la simple reunión en la mesa de café a la mesa de nuestras comidas familiares. Entonces, planteaba yo, ¿cómo no debatirlo académicamente? Al menos para sembrar una semilla de lo que es o puede ser su análisis, esperando que oportunamente germine en la cabeza de cada uno, insisto, desde esta perspectiva un tanto más científica. Creo que todos vamos a coincidir en esto, esta es una mirada mía, pero creo que todos podemos coincidir en esto. La opinión, la sociedad en su conjunto, la opinión pública en particular, le toma el pulso a la justicia, mide la realización de este valor de justicia en sociedad, lo justo, lo injusto del mundo del derecho y cómo impacta en la sociedad en general,
lo percibe, si es en un campo más que en otros, del derecho, en el campo penal. No hay acá un ánimo de mi parte de establecer ninguna jerarquía o grado por encima de otras disciplinas del derecho, sino trato más bien de evidenciar una realidad. Me atrevo a afirmar, en ese sentido, que nadie aparece como realmente conmovido o interesado por otras vicisitudes de la vida procesal judicial, como puede ser, por ejemplo, el cobro de un pagaré o el resultado de la ejecución del precio de un pagaré, un cheque, un reclamo de alguna deuda o una herencia determinada, salvo que sea muy jugosa o que pertenezca a la causa a algún personaje famoso. El caso de cómo se está disputando ahora el tema de las causas relativas a Diego Maradona por caso, ¿no? Pero bueno, incluso un conflicto laboral, más allá de los propios involucrados, no tiene mayor relevancia por fuera de pequeño mundo, ese pequeño mundo que hace a la causa. No van a concitar nuestra atención, como sí lo hacen en general, las causas donde se ventilan cuestiones criminales. Esto es una realidad. Una violación, una muerte violenta, un secuestro, los delitos que hoy por hoy se encuentran vinculados a la corrupción, al narcotráfico y por supuesto el correlativo tratamiento por parte del Estado en manos de uno de sus órganos fundamentales que es la justicia como institución, venden mucho más boletos en la conciencia colectiva. Dependiendo del caso pueden llegar incluso hasta agotar la taquilla, ¿no? Creo que no se equivocaba Shakespeare, si se me permite el paralelo, cuando sacaba a pasear en sus obras, sobre todo en sus tragedias, la mayor parte de la figura del Código Penal. Los suicidios de Romeo y Julieta, los homicidios y magnicidios de Hamlet y todas las traiciones, el homicidio pasional de Otelo, el abuso de los préstamos del Moro de Venecia, del Mercader de Venecia, perdón. Todos estos son casos en que trascienden en la opinión pública desde otros tiempos y también lo hacen ahora. Tampoco pasa, no debe pasar desapercibido, el éxito que tuvieron o que tienen las series que hacen, que dan cuenta de la vida de narcotraficantes o del propio curso del narcotráfico o de la propia mafia, entre comillas, en la televisión en los lugares de podcast tan famosos hoy, ¿no? Evidentemente hay algo que nos mueve a apreciar y en general activa el morbo de la gente cuando trata de crimen. Teniendo esto presente, y también lo que representa para la sociedad y la opinión pública, el cierto deseo de pronto encarcelamiento de quien cometió un hecho criminoso, y que éste se lleve adelante cuanto antes mejor, tenemos que considerar nuestra tarea como juristas a la luz de ese deseo, que muchas veces se convierte casi en un pedido de venganza. Para decirlo con palabras algo más vulgares, algunos cronistas de la realidad, algunos periodistas, suelen decir que la justicia tiene sus tiempos. Pero esos tiempos son necesarios. No intento excusar a nadie en medio de este trance. Lo que digo es, trato de describir una realidad que todos identifiquemos, un fenómeno para poder abordarlo un tanto más científicamente. Este deseo de venganza, o de pronto castigo, que podemos hasta justificar en quien resulta víctima de un hecho criminal, o en los familiares directos de quien ha resultado víctima del delito, pero que muchas veces no hace sino comenzar en ello, ¿no es cierto? Alcanzando incluso a cuanto transeúnte de paso logra escuchar sobre la causa y que con eso se cree que ya tiene, sin duda, le alcanza, o que ya tiene autoridad suficiente como para pedir hasta la prisión eterna de quien supone el autor de un hecho que hasta entonces solo puede ser supuesto como crimen. No son pocos los casos en los distintos estados de nuestra Latinoamérica en que a veces vemos en las noticias el linchamiento popular en algunas situaciones puntuales. Vamos a volver a traer a colación lo planteado al inicio, abordándolo ya desde un orden un poco más técnico. Cada vez que lanzamos un prejuicio de este tipo, sobre todo desde alguno de los roles prominentes socialmente, ni hablar desde la justicia como institución, la dignidad y la libertad de alguien está peligrando. Incluso también, directa o indirectamente, su patrimonio. Y la mayor parte de las veces, injustificadamente. Del mismo modo que tal vez el argumento más firme y contundente contra la pena de muerte, más allá del derecho a la vida incluso,
es que no existe para semejante remedio apelación alguna, tenemos que decir que tampoco hay remedio para quien ha sufrido un encarcelamiento injustificado, por más que éste luego cese o hasta sea indemnizado por el Estado. Hay que recordar siempre que detrás de cada expediente judicial, detrás de cada carpeta judicial, existen personas. Este argumento, que tal vez es poco científico, es el que funda el carácter de aplicación extraordinaria de la figura de la prisión preventiva. Esto es lo que le da su naturaleza de última ratio, de última alternativa, de entre todas las alternativas posibles de las medidas, de la familia de medidas cautelares o coercitivas que resultan posibles de aplicar por parte del Estado, de quien está ejerciendo ese ius puniendi, ese derecho a punir, en resguardo del debido proceso. Incluso, y me voy a permitir traer en esta Semana Santa, y muy a propósito, porque me parece atinado, traer a colación las palabras del Papa Francisco al respecto de la prisión preventiva, que fueron vertidas por él en ocasión de una relativamente reciente reunión con juristas de varios países, al finalizar el año 2019 y antes de la pandemia. Justamente un tiempo después de que fue sancionado el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Argentina. En ella criticó el uso arbitrario del instituto de la prisión preventiva, remarcando que la situación se ha venido agravando incluso en los últimos tiempos, sobre todo, en algunos países y regiones determinados, cuando el número de detenidos sin condena supera por largo el 50% de la población carcelaria. Esto implica, para que lo entendamos, que más de la mitad de la población carcelaria se encuentra detenida sin una condena, una sentencia en firme. Agregó además el Papa, y con justa razón, que estos abusos del poder punitivo por parte del Estado son un fenómeno que contribuye al deterioro de las condiciones de detención y que causan además un uso indebido de destacamentos de policía y militares y recursos que son destinados a estos fines. Concluyó el Santo Padre que el encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen esas circunstancias excepcionales que lo habilitan y que luego vamos a tratar, o cuando es impuesto este encarcelamiento preventivo por un periodo excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad. Estas palabras, además de proponer un marco adecuado a la realidad sobre el tema y acentuar justamente lo grave de la situación, nos propone de algún modo un puntapié inicial, para hablar en términos futbolísticos, para el análisis de la figura. En general, podemos afirmar entonces que la prisión preventiva se corresponde estrictamente con un modo de ejercicio de la actividad coercitiva, que forma parte del poder punitivo puesto en cabeza del Estado, con la finalidad de preservar un proceso penal determinado. Sabido es, por quienes no somos legos en la materia, que el derecho penal sería letra muerta si no fuera porque el derecho procesal penal lo ayuda a lograr completar su fin, que es poner al primero, al derecho penal, en acción, ponerlo en acto, actuarlo. Para expresar entonces ese poder punitivo que todos pusimos en manos del Estado al renunciar a la venganza, o a la justicia por mano propia cuando conformamos la sociedad en aquel Estado primigenio, el Estado como contrapartida, por lo que conocemos como el principio de legalidad procesal, decimos que debe perseguir de oficio todo delito de acción pública. Claro, como esto escapa a la realidad cotidiana de todos, hay también, y sin perjuicio de, por supuesto, este principio de los criterios de oportunidad que resulten reglados o no. Técnicamente, la prisión preventiva en este esquema forma parte de lo que denominamos entonces en forma genérica las medidas de coerción y cautelares, que son medidas de que dispone y se vale el derecho
procesal penal para poder actuar el derecho penal, para poder realizarlo, como ya se dijo, entre tantas otras, ¿no? Pero como constituye de entre las medidas de coerción la más gravosa, vamos a poner el acento en esto de que debe necesariamente, como citábamos en forma reciente, ser considerada en forma extraordinaria y en subsidio, es decir, cuando no pueden aplicarse todo el rango decrecientemente gravoso por debajo de ella de medidas posibles del mismo tipo. Es decir, ¿cuándo va a poder ser aplicada la prisión preventiva en este criterio que estamos exponiendo? Va a poder ser aplicada por quien está llamado a hacerlo por la ley procesal cuando todo el complejo rango de medidas restrictivas de la libertad, que va a ir según los ordenamientos de cada Estado, desde la simple caución o promesa del imputado de someterse al proceso sin obstaculizarlo, permaneciendo además a lo largo de este derecho, hasta la propia prisión preventiva, pasando en el camino por la prisión domiciliaria, la tobillera o muñequera electrónica, otros medios de coerción, las órdenes de restricción que puedan dictarse en su contra respecto de quien ha sido, por ejemplo, víctima del delito, etc. Como podemos ya visualizar, se trata de un instituto propio del derecho procesal penal que persigue, como decíamos hasta recién, en la realización del derecho penal de fondo, pero que indiscutidamente influyen, delimitándolo y delimitando las funciones, derechos que resultan de mayor jerarquía, derechos que, como veremos seguidamente, son de orden constitucional y de orden estrictamente convencional. Ahora bien, ¿cómo operan estos límites y jerarquías normativas? La Constitución o constituciones estatales, en forma general, tuvieron un origen liberal, por haber nacido el propio movimiento constitucionalista en plena época de explosión del liberalismo político y como alternativa a lo que eran el poder monárquico. Y resultaron, en consecuencia, una expresión de este, una expresión de esa lucha, esa revolución contra el absolutismo monárquico. Viene de ahí, entonces, que uno de los postulados constitucionales que surgen del principio dogmático de gobierno, más allá del perfil, o más acá del perfil ideológico que cada una de las constituciones o de los estados adopten a través de su constitución, y se manifiesta en la protección siempre, termina manifestándose justamente a través de distintos sistemas, en la protección de la libertad ambulatoria de los habitantes de la nación de que se trata. En el caso de la Constitución argentina, esta consagra tal principio evidentemente en su artículo 18, así como la uruguaya, si está la doctora Borges por ahí me puede corregir, lo hacen los artículos 7 y 10, la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, corríjanme también si me equivoco, lo hace en el 15, y las demás en artículos análogos. Nuestra fórmula consagra particularmente en el 18 que nadie puede ser arrestado sino en virtud de autoridad competente. En general, como afirmaba el maestro Vidal Campos, que es un reconocido constitucionalista en toda Latinoamérica, no cabe duda que cuando el Estado tiene una forma democrática, se empeña en positivizar constitucionalmente la libertad. Cuanto más democrático el Estado, mayor positivización constitucional de la libertad. La Constitución, en general, las constituciones, reconocen, no crean, reconocen derechos que les resultan preexistentes. ¿Por qué es preexistente? Porque son de naturaleza inherente a nuestra condición humana. El perfil de nuestras constituciones funciona análogamente, el de todas las nuestras, las latinoamericanas, con fundamentos y naturalistas y humanistas en general. La libertad, por la identificación originaria de este movimiento al que hacíamos referencia, de que vio la luz la Constitución,
es consagrada en un lugar preferencial probablemente junto a la vida. Ya que en el plan esencial que trazan nuestras constituciones, la libertad de la persona humana resulta una condición inescindible de su propia dignidad. Claro, este valor libertad se opone en principio al propio poder del Estado limitándolo y permitiendo además garantías procesales de máxima jerarquía como el habeas corpus, que son llamados a fortalecer y proteger este derecho así consagrado. Y se constituye en una herramienta para hacerlo valer o para restituirlo cuando ésta, la libertad, se ha perdido o se ha visto amenazada. Esa libertad ambulatoria, devenida en estatus jurídico, se opone también a nuestros pares, el resto de los ciudadanos o connacionales. Es un derecho de esta suerte que resulta de naturaleza subjetiva respecto a la persona y que se encuentra entonces constitucionalmente garantizado. Como todo derecho individual, está sujeto a reglamentación. Una reglamentación que va a tener lugar en las leyes inferiores. Lo que, por caso, en la Argentina resulta incluso del texto del artículo 28 de la Constitución Nacional. Pero con la limitación de que esa reglamentación no va a poder alterar el contenido del derecho que intenta reglamentar. Es decir, que esa expresión va a tener que darse o va a tener que ser dada en forma negativa. Debe preceptuar lo prohibido estrictamente con el alcance que el legislador determine. Y será esto y ninguna otra cosa lo que resulte no permitido. Lo que no está previsto en ese mandato queda por fuera de esa esfera de prohibición y va a quedar sujeto a la esfera muchísimo más amplia e infinita de libertad. De modo tal que la libertad es el principio y cuando se requiere una reglamentación sin desnaturalizar ese principio, puede reglamentarse, valga la redundancia, esta prohibición. En cuanto nos ocupa aquí en la exposición, esto quiere decir que en lo físico o en lo que hace a la libertad ambulatoria de quien resulta imputado, la restricción a esa libertad puede tener lugar válidamente cuando el sujeto sea merecedor de una pena limitativa de esa libertad, ya sea de prisión o equivalente al encierro, lo que pone en juego la definitividad de la misma. Es decir, que va a ser válidamente limitada en tanto exista sobre esa libertad la conclusión de una resolución definitiva. O bien cuando dicha limitante opera siempre en sucesos que resultan excepcionales, siempre en sucesos que resultan excepcionales, para prevenir lo que se llama o lo que conocemos como un riesgo frente a la libertad de actividad, con lo que estaríamos entonces frente al encarcelamiento preventivo. En forma general, la inobservancia de las formas operativas de la prohibición constitucional van a legitimar la acción y respectiva resolución del habeas corpus. También lo va a legitimar la demora en adecuar todo trámite a las previsiones constitucionales. Ahora bien, se preguntarán a esta altura, y disculpen la simpleza y más que nada la concentración de los conceptos, pero tenemos un tiempo que resulta bastante limitado. Vuelvo al hilo. Pregunto, ¿quién puede ordenar la detención de una persona acreditada? Toda la reunión de todos estos elementos que dijimos ya, que son excepcionales y absolutamente requeridos. Para la mayor parte de la doctrina, de la mano del doctor Vélez Mariconde, que lleva de su mano una buena parte de la línea jurisprudencial inclusive, no cabe duda que el órgano competente, en nuestra Constitución dice autoridad competente, se encuentra dentro de la esfera del Poder Judicial. Esto en orden al respeto funcional que resulta propio de la división de poderes inherente al sistema republicano que adoptamos a lo largo de nuestros respectivos territorios estatales.
En los sistemas mixtos va a ser en principio el juez de instrucción encargado de llevar adelante la investigación el que va a estar autorizado para ello. En casos específicos va a ser también autorizado el tribunal de juicio, normalmente al momento de emitir sentencia. Estos son los menos de los casos, por lo mismo que estamos sosteniendo en la exposición general. Eventualmente en los sistemas acusatorios va a ser el fiscal encargado de llevar adelante la investigación preparatoria quien resulte competente para ordenar esa detención. En definitiva, estas variaciones van a depender de la regulación propia del derecho procesal penal aplicable a cada territorio nacional o incluso estadual en los estados federales. El otro principio fundamental que debe presidir el criterio de valoración para aplicar este tipo de medidas coercitivas y que impone ajustarse a la más estricta necesidad actual y concreta. Para que esta medida sea dictada, tiene que haber una necesidad actual y concreta que lo funde. Es el principio de inocencia, o conocido en algunos estados como principio de no culpabilidad. Este principio deviene directamente del de juicio previo constitucional y varias constituciones estatales latinoamericanas lo tratan con precisión notable. Este principio resulta por demás antiguo. Les podría llamar la atención saber que en la Carta Magna que le sacaron los varones a Juan Sin Tierra en 1215, este principio ya tuvo existencia. En acción, o sea, puesto en funcionamiento, el principio dispone que durante el proceso el imputado va a gozar de un estado de inocencia. La doctrina no resulta pacífica cuando lo llamamos como presunción, es decir, hay quienes aceptan el término presunción, pero nadie discute el término estado, el estado de inocencia. Para que el imputado pueda ser detenido, implica esto, para que pueda ser detenido o encarcelado definitivamente, dicho estado de inocencia va a tener que ser destruido en juicio, por mérito de la prueba, por mérito de lo que suceda en el mismo proceso de juicio, al cabo del cual la sentencia condenatoria que se dicte aún debe resultar firme para que este resultado se produzca. Esto incluso lo reproducen también los tratados internacionales que ahora vamos a ir analizando en profundidad. De allí se desprende que cualquier alteración o menoscabo de esa libertad de la que goza todo individuo por mandato constitucional, y en este sentido tenemos en nuestras respectivas constituciones mandatos equivalentes que funcionan en forma análoga. Cualquier alteración o menoscabo, decía, de esa libertad, que actúe como medida de coerción personal, debe tener carácter meramente cautelar, por imperio de lo mismo que decíamos en forma anterior. No pudiendo nunca, no puede nunca resultar de carácter definitivo en oposición. ¿Por qué? Recordamos nuevamente, estas se fundan en última instancia en el mérito de una posible declaración futura de culpabilidad. Estos principios que desarrollamos tan brevemente aquí imponen igualmente la necesidad de evitar la privación de la libertad de quien está imputado a un delito que, acorde con los elementos reunidos en la causa, en caso de condena, no va a merecer en definitiva una pena de encierro que resulte ejecutable. Análogo tratamiento, en forma equivalente, va a recibir el caso de las excarcelaciones. Una vez que se demuestran, o que surge de las causas, de las circunstancias del caso, que ha desaparecido el peligro de daño jurídico que justificó el encarcelamiento. Queda así esbozado apenas a grandes rasgos el esquema del corset constitucional que debería observarse en la aplicación del instituto de la prisión preventiva. Ahora vamos a adentrarnos un poco en las implicancias que para el mismo tienen con idéntico efecto los tratados y las convenciones celebradas sobre materia de derechos humanos. En primer término, antes de profundizar en lo atinente a esto, en todo el marco normativo más que nada nacional, quiero destacar en orden a la internacionalidad del evento,
la obligatoriedad y dónde se encuentra fundada jurídicamente la misma. En ese sentido, voy a traer a colación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que entró en vigor a nivel internacional a partir de 1980, según la propia convención establecía. Esta convención fue celebrada en el marco de Naciones Unidas y a la fecha fue ratificada por la mayoría de las naciones del globo, lo que incluye, por supuesto, a nuestros estados latinoamericanos. En el artículo 26 del tratado se especifica un principio de derecho internacional público que es conocido como el Pacta Sunt Servanda, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes, como reza el mismo artículo, y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El artículo siguiente cierra el mandato de este antecesor, cuando dispone que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces, más que por mandato del propio tratado, es por la ratificación del mismo por nuestros estados soberanos que se torna plenamente aplicable el principio de cumplimiento de buena fe, aún en perjuicio de las eventuales disposiciones de derecho interno, las que no pueden justificar de modo alguno, en los términos del tratado que citábamos recién, el incumplimiento del Estado signatario. No hay posibilidad incluso de firmar lo que se llama o formular una reserva respecto de esto sin desnaturalizar el tratado. Con lo cual no puede ser dejado de lado este simple dispositivo. Si recordamos igualmente que la totalidad de los estados latinoamericanos hemos suscrito y ratificado toda una serie de convenciones internacionales sobre derechos humanos, entre las que destaca el Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Interamericana de Derechos Humanos, que han formulado también en ese marco una comisión y una corte interamericana, órganos de aplicación de esa convención, entonces vamos a poder deducir la obligatoriedad de su plena observancia en el marco de lo expuesto. Ahora sí, en el caso argentino, la propia Constitución reformada de 1994, en su artículo 75, inciso 22, ha consagrado la adopción de, a la fecha, 13 tratados y convenciones sobre derechos humanos, contando los incorporados por vía del procedimiento especial previsto en el mismo artículo. Todos ellos, según reza el texto del propio artículo, han sido incorporados en las condiciones de su vigencia. Debemos preguntarnos ahora qué significa esto. Y la doctrina es pacífica en afirmar que en las condiciones de su vigencia implica que deben ser adoptados según estos son entendidos e interpretados por su autoridad de aplicación, la que mencionábamos recién. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto va a colocar el mandato del propio tratado en una clara situación en la que no van a poder ser soslayados. Teníamos una discusión el otro día en una charla académica justamente al respecto de este punto. Tanto para nuestro país, que tiene o que ha decidido adoptar esta jerarquía superlativa para ellos, como lo estaba exponiendo, como en general para los demás, dentro del marco de lo dicho en referencia a la Convención de Derecho de los Tratados, la Convención de Viena del 69 y las otras citadas. En el caso de Latinoamérica, entonces, la Corte Interamericana va a resultar, en cuanto al marco del tratado, el único intérprete hábil de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cuestión resulta clara y objetiva, y ya se viene desde el año 2003 dando a conocer, se ha dado a conocer por parte de la Corte, en el precedente justamente Bulacio versus Argentina. No solo esto vale en referencia a la Argentina, sino que ha despejado cualquier rémora de duda sobre la obligatoriedad de los fallos para los estados contratantes.
En su voto, Gil Lavedra, que ejerció como juez para el caso, juez ad hoc, se refirió en el apartado 5 del pronunciamiento, diciendo, y la voy a citar: las sentencias de la Corte poseen carácter vinculante para los Estados, por el compromiso internacional que ha asumido cada uno de ellos al suscribir las obligaciones de la Convención, especialmente el artículo 62.1, por el que se reconoce como obligatoria la competencia de la Corte en todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. En el apartado 6 nos dice: en cuanto al deber de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales, no cabe duda alguna que la Argentina ha incorporado a su derecho interno, incluso otorgándole rango constitucional, a gran cantidad de disposiciones internacionales. Este precedente resulta muy importante, no solo para Argentina, insisto, sino porque el criterio que fija la Corte en sus distintos precedentes va a resultar un criterio de observancia casi obligatoria para cada uno de los casos análogos que se presenten en los Estados miembros ratificantes de la Convención. Claramente, en este caso, se señala que la Corte Interamericana es el último tribunal en la interpretación de la Convención Americana, y los Estados partes se encuentran obligados a sus fallos y a la doctrina pretoriana emergente. Ha colocado esto un cinturón que ciñe las decisiones de incluso los máximos tribunales. En el caso Fontevecchia versus D'Amico, en tratamiento en la Argentina, la Corte se ha visto nuestra Corte Nacional, nuestro Supremo Tribunal Nacional, se ha visto en una cuestión bastante apretada respecto de la decisión para poder resolver conforme lo que había fallado la Corte Interamericana, en razón de que el fallo ya se había consumado, el fallo anterior por el que se había llegado a esa instancia ya se había consumado. En resumidas cuentas, vamos a tratar de poner blanco sobre negro. Hay tres implicancias que resultan claras y directas dentro del sistema adoptado por la Convención. La primera conclusión es la vinculatoriedad, es decir, lo vinculatorio que resultan de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto sin posibilidad de revisión posterior del Estado parte, más allá de la mera aplicación. Lo segundo es que hay una obligación específica de facilitar, y esto es recurrente en los fallos de la Corte, los mecanismos internos de ejecución para que se sirva a materializar la condena interamericana. Y, por último, y no menos importante, hay un deber de todos los jueces de la Nación de realizar un control difuso de convencionalidad, del mismo modo que se hace un control difuso de constitucionalidad. Y este control opera de oficio, o debe operar de oficio. Es un control que va a contraponer las normas internas y la Convención, o mejor dicho, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito de sus competencias y sus regulaciones procesales. Hay aquí un llamado. Cuando hablamos de todos los jueces de la nación, estamos hablando no en el sentido de distinguir a los jueces de la nación, los pertenecientes al orden federal, y distinguirlos de los órdenes estaduales. La propia Convención, en su artículo 28, contempla lo que se llama la cláusula federal, que impone la obligatoriedad para los estados federados de la aceptación en los términos firmados de la propia Convención. Como consecuencia de esto, por el mismo principio de la aceptación y la observancia en las condiciones de su vigencia, también resultan obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana. Resulta tan relevante la tutela de la libertad, entonces, como principio constitucional y convencional, que la Corte Interamericana es severísima
en un precedente que se llamaba Norin Catriman versus Chile, una sentencia de mayo del 2014, definió justamente allí los límites que consideraba estrictamente inalienables de la prisión preventiva. Y me voy a permitir leerles las partes pertinentes de la sentencia. Dijo la Corte entonces: la prisión preventiva, para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana, debe tener en cuenta que, primero, es una medida cautelar y no punitiva, por lo que debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos generales o preventivos especiales. Y C, está sujeta a una revisión periódica. La Corte ha puesto de relieve que no debe prolongarse cuando no subsisten las razones que motivaron su adopción. También observó que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales tienen que ofrecer los fundamentos suficientes que permiten conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, tiene que estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no va a impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones ni va a eludir la acción de la justicia. Siguió diciendo la Corte: de conformidad con lo indicado, no es suficiente con que sea legal la prisión preventiva. Además, es necesario que no sea arbitraria, lo cual implica que la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes. Finalidad compatible con la Convención. La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. La Corte ha indicado que la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede fundamentar en un fin legítimo. Este fin es asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. En este mismo sentido, la Corte indicó en reiteradas ocasiones que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. Cuando hablamos de situación personal del supuesto autor, entrarían allí muchos fallos donde se considera incluso que se vive en una ciudad de frontera, lo cual incrementa el riesgo de fuga a los ojos de algunos jueces. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no puede presumirse, sino que debe realizarse la verificación de este riesgo procesal en cada caso, fundado en circunstancias que deben ser objetivas, ciertas e idóneas para cada caso concreto. Y además tienen que resultar funcionales al fin perseguido. Esto hace justamente a esa idoneidad. Las medidas adoptadas deben ser idóneas, dijo la Corte, para cumplir con el fin perseguido. También hay una necesidad, deben ser estrictamente necesarias. Es decir, que es preciso que sean absolutamente indispensables para conseguir ese fin perseguido por el proceso. Y no debe existir una medida menos gravosa con respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar ese objetivo propuesto. La privación de la libertad debe ser estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no va a impedir estos fines procesales. Además, debe guardarse una proporcionalidad. Deben ser estrictamente
proporcionales las medidas que se tomen, de tal forma que el sacrificio, ha dicho la Corte, inherente a la restricción del derecho a la libertad, no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante la restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Finalmente, ha dicho que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y por tanto va a violar el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se vea respetada la presunción de inocencia, al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, ha dicho la Corte, es preciso que el Estado fundamente y acredite de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. En consecuencia, los únicos motivos que justificarían, a la luz de la jurisprudencia escuetamente citada dentro del marco del tiempo que tenemos asignado de la Corte Interamericana, por un término determinado debe dictarse esta prisión preventiva, debe ser dictada por un término determinado. Ese término además debe ser breve, atento a la naturaleza cautelar del instituto y sometido a revisión permanente. Y estos dos criterios hacen al riesgo procesal al que hacíamos alusión. El primero va a ser el peligro de fuga, es decir, el decisorio que determine la prisión preventiva va a tener que encontrar y exponer una motivación individualizada de conductas concretas que tienen que permitir establecerlo. No bastan meras aseveraciones especulativas al respecto, como puede ser la incidencia de la amenaza del monto de la pena en los casos de delito grave, no es suficiente, o la facilidad potencial para eludir la acción de la justicia, por ejemplo, como decíamos hoy, el hecho de vivir en una ciudad fronteriza de gran tráfico, como puede ser la ciudad donde vive quien les habla. No hoy que están cerradas las fronteras por causa del coronavirus, ¿no? Pero en la forma normal y usual, estos fallos se han visto. El segundo criterio sería el riesgo de alteración, siempre hablamos del riesgo procesal, pero estaría constituido por el riesgo de alteración de los medios de prueba. Conforme esta doctrina que resulta unívoca por parte de la Corte Interamericana, este segundo supuesto habilita temporalmente la prisión preventiva y implica concretamente el riesgo de que se alteren o pierdan los medios de prueba por parte de quien resulte imputado o imputados, de quienes resultan imputados, y su acción sobre estos. También debe tenerse en cuenta otra doctrina que la Corte Interamericana ha desarrollado en el precedente Jenkins versus Argentina, donde estableció que por el denominado principio de proporcionalidad, al que hacíamos referencia hace un ratito, esto que implica la afectación mínima de la libertad, utilizando siempre cualquier medida menos gravosa siempre que cumpla el mismo objetivo. En tal contexto, la Corte Interamericana dijo, en un precedente vinculado directamente a la Argentina, otro precedente, y cito, corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que son idóneas para cumplir con el fin perseguido, necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado, y que no existe una medida menos gravosa respecto del derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Y por último, que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad que persigue. La Corte indicó que la privación de la libertad en carácter preventivo, solo se debe imponer cuando sea necesario un fin legítimo. Y este fin legítimo lo asume como el hecho de que el acusado
no impida el desarrollo del procedimiento ni eluda la acción de la justicia. El tribunal consideró, en otros casos también, que deben ser consideradas como finalidades legítimas aquellas que están atadas directamente a un desarrollo eficaz del proceso. Es decir, que estén vinculadas, nuevamente, con el peligro de fuga del procesado, directamente establecido en el artículo 7.5 de la Convención Americana, y la que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento. Es necesario puntualizar que en un Estado constitucional de derecho, convencional de derecho, abandonando la fórmula de la Rechtsstaat, del Estado de Derecho antigua, por una más superadora, el Estado constitucional o convencional de derecho, el sistema jurídico debe ser considerado como monista, en el sentido de que las normas infraconvencionales e infraconstitucionales tienen que adecuarse estrictamente al paradigma convencional o constitucional. Solo ahí va a ser admisible la analogía en buena parte que supone la adecuación a la doctrina convencional. En este sentido, lo que se requiere es la adecuación de los esquemas procesales, tanto estatales, federales, en nuestro caso, como estatales de los estados federados, o del Estado en general, en el caso de los estados que escogieron un régimen unitario, y adaptar esos esquemas procedimentales a los mandatos de la Constitución, por supuesto, y de las propias convenciones, en tanto fueron adoptadas, y deben ser cumplidas de buena fe. Recientemente, en el caso, para ir finalizando, en el caso Romero Félix, la Corte, también Romero Félix versus Argentina, ha escogido a propósito de los casos, mayoritariamente los casos en los que la Argentina fue parte, para poder desarrollar justamente desde un esquema que no toque intereses distintos al de nuestro país. En la sentencia del 2019, la Argentina fue nuevamente condenada por el uso arbitrario del Instituto de la Prisión Preventiva en esta causa. Y allí se dijo claramente que fuera de los riesgos de fuga y de alteración de la prueba, dado el principio de reserva legal y el principio de presunción de inocencia, no tiene la virtualidad de otorgar legalidad a una medida que ha incumplido los postulados establecidos en la normatividad interna. Esta postura desconoce la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al justificar que opere como una pena con carácter sancionatorio, pese a tener una finalidad inicial relacionada íntimamente con el desarrollo del proceso, lo que resultaría igualmente contrario a la presunción de inocencia. En otro caso, en el caso Cervellón García contra Honduras, una sentencia un poco más antigua, se dijo que la convención, la propia Corte dijo que la convención prohíbe la detención salvo para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, ni eludirá la acción de la justicia. Para ordenarse medidas restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente, dijo la Corte, y acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos que son exigidos por la Convención. En tal sentido, la doctrina convencional hace mención a cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, va a ser arbitraria y por tanto violatoria del artículo 7.3 de la Convención. En el mismo sentido se pronunció en muchas otras veces, ¿no? Reafirmando y aún aseverando este criterio. Por caso, en la causa Vélez Lor contra Panamá, y para volver a citar otra argentina, Argüelles y otro versus Argentina. La sentencia del 2014.
Como decíamos al principio, los criterios interpretativos puestos de manifiesto por la Corte Interamericana son bastante estrictos en orden a la naturaleza con que considera el Instituto de la Prisión Preventiva. La Argentina, tal vez por los reveses sufridos en lo tinente a este instituto bajo estudio, modificó o viene modificando su legislación, al menos en el orden federal, adoptando en lo tinente en el libro quinto del nuevo Código Procesal Penal Federal, que se va a encargar entonces de tratar las medidas de coerción y cautelares todo de acuerdo a estos criterios, o por lo menos intentando plasmar legislativamente estos criterios. En su artículo 210, por caso, establece una suerte de gradación de las medidas cautelares o de las medidas de coerción, en un grado ascendente, de acuerdo a lo gravoso de cada una de ellas, lo gravoso que resulta la aplicación de cada una de ellas. De ese modo empieza con la mera promesa jurada del imputado de someterse a proceso, que es la medida menos grave que tiene en cuenta, y luego va a terminar con la propia prisión preventiva, que nuevamente es considerada como la más gravosa. Y determina que esta va a ser válida para el caso en que todas las anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines indicados. Recordemos que hay una posición doctrinaria encabezada por el doctor Zaffaroni, que propone justamente que lo que ha dispuesto este código, el tratamiento de este código, o el criterio de este Código Procesal Penal Federal, es una suerte de piso de garantías, y que más allá de lo que propone justamente el código, los estados provinciales pueden aumentar esas garantías, pero nunca disminuir, en el sentido de que justamente operan como un límite inferior, como un piso para ellas. Es una doctrina que todavía está en discusión, pero que merece, por supuesto, su atención. Igualmente, quiero mencionar lo que marcan otros tratados internacionales muy sucintamente, y convenciones respecto al tema. Como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9.3 dice: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del fallo. También fueron precisadas, insisto, en la aplicación de todos estos pactos y reglas, como las que voy a citar ahora, en virtud de las convenciones que mencioné en primer término. También fueron precisadas, decían, las reglas de Mallorca, que fueron dictadas en el ámbito de las Naciones Unidas para la administración de la justicia penal. En este caso, en el artículo 16 de las reglas de Mallorca, perdón, en el artículo 16 de las reglas de Mallorca, voy a buscar un poquito el texto y ya se lo estoy pasando. Disculpen. En las reglas de Mallorca, dictadas en el ámbito de las Naciones Unidas, decía, para la administración de la justicia penal, dice en el artículo 16: las medidas limitativas de derechos tienen por objeto asegurar los fines del procedimiento y estarán destinadas, en particular, a garantizar la presencia del imputado y la adquisición y conservación de las pruebas. Agrega en el artículo 20, ordinal 1, que la prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como última ratio. Solo podrá ser decretada cuando se compruebe peligro concreto de fuga del imputado o destrucción, desaparición o alteración de las pruebas. Finalmente, recordemos, para que no se elija una privación de libertad arbitraria
de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni va a eludir luego la acción de la justicia. Esto es lo que fundamenta el criterio que sostiene la Corte de valoración periódica para verificar si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y proporcionalidad, según expusimos, que deben verificar esto, ¿no? La doctrina de la Corte es indiscutida, es clara, es prístina, cuando observa que estos criterios o estas condiciones de procedibilidad de la prisión preventiva deben estar presentes tanto en el momento de su dictado como a lo largo del tiempo en que ésta se sostenga. También que esta medida además debe ser breve, y esto es una cuestión determinante, el tema del plazo en la duración de la prisión preventiva, que está estrictamente limitada para superar o a superar el riesgo de fuga que debe estar descrito y también para asegurar por ese periodo de tiempo que dura la investigación justamente las pruebas que van a ser objeto de la misma, ¿no? De modo tal que, tanto para los casos como en Bolivia, donde entiendo está sujeta a la prisión preventiva a un plazo determinado, o debe estarlo, este criterio que escoge la legislación boliviana recoge justamente el mandato de la Convención y debería resultar el preestablecido en la futura legislación, de modo tal de brindar la posibilidad de revisabilidad que pretende la Corte y que los presupuestos del Instituto, según sostiene la misma Corte, requieren. Esta revisión debe ser llevada adelante incluso de oficio, en tanto hace a una garantía en favor del imputado. Y debe entenderse además comprendida para esto, por el hecho de que deba llevarse adelante de oficio, en el principio iura curia novit, en tanto la normativa resulta de aplicación directa y operativa para nuestros estados. Bien, como conclusión, en este plexo normativo que muy sucintamente hemos detallado, en un sentido amplio y según lo descrito, entiendo que nos impone el carácter de última ratio de la prisión preventiva entre todas las medidas de coerción posibles de aplicar en cabeza del imputado. Entiendo también que ha quedado claro que su mérito debe ser exhaustivamente evaluado a la luz de estrictamente los criterios de riesgo procesal enunciados, el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento del proceso por parte del imputado en libertad. Uno de los caminos de resguardo de esta garantía, reiterando y para resumir, sería establecer entonces diversas modalidades de plazo para su revisión periódica, de manera tal que, de acuerdo a las constancias y circunstancias de cada causa, pueda ser garantizada esa revisión periódica de los supuestos que teóricamente justificaron la excepcionalidad del instituto, como así también la progresividad de su aplicación. En definitiva, creo que hay que sincerar frente a la sociedad, por lo que decíamos al principio, el funcionamiento de las decisiones legislativas que oportunamente se toman. En el caso argentino, por el propio constituyente a la hora de adoptar los tratados internacionales sobre derechos humanos en la forma en que los adoptó. Recordemos que entre los constituyentes hay representantes incluso de cada estado provincial. Y así se asumen los mandatos de esta última reforma constitucional, en nuestro caso. Pero además, en el de todos en general, el resto de los estados latinoamericanos en general, se requiere el cumplimiento acabado y de buena fe de lo pactado convencionalmente, que en algunos casos, por algunos estados, fue incluso ratificado por leyes internas sin que, como vimos, por lo que decíamos hoy en el marco de la convención, esto sea un requisito excluyente para su aplicación. Tenemos que, en Latinoamérica, tal vez, si se me permite el término, cortar con esta suerte de esquizofrenia normativa del Estado, que es solo uno, pero que parece que a veces sostiene
en forma dispar por las instituciones que lo representan, grandilocuentes discursos sobre derechos humanos, que incluso van a adquirir un formal rigor normativo en el máximo nivel, incluso como en nuestro caso, pero que terminan siendo desconocidos por los órganos de aplicación frecuentemente, por cuestiones tal vez ajenas al legislador y, por supuesto, muchísimo más al justiciable, y que atienden causas diversas, por las que terminan soslayando semejante mandato, ¿no? Se comprende, por supuesto, que quienes administran justicia se encuentran parados frente a situaciones concretas que muchas veces implican mucho más que la elección de un criterio legal por sobre otro, para fallar en esa causa concreta. Pero así como la legislación se ha ido adaptando para conformarse a criterios superlativos en orden, entiendo que deberíamos tomar a modo de norte al menos los criterios aquí sentados, por supuesto que incluso en debate, a fin de ordenarnos a lo que todos queremos, que es una sociedad más justa, más equitativa, más humana y sobre todo donde la convivencia resulte pacífica y ordenada, sobre todo en orden al respeto a la dignidad humana que todos nos merecemos. No olvidemos que el principio democrático que nos manda como sociedad conviviente bajo un Estado constitucional y convencional de derecho resulta nada más que un criterio de convivencia, que no es un criterio de verdad. Finalmente, voy a agradecer a los participantes, quiero agradecer a los participantes y a los organizadores, en general hermanos de nuestros países hermanos. Y a propósito de ellos, quiero recordar una frase de Juan Bautista Alberdi que decía que la grandeza del vecino forma parte elemental e inviolable de la nuestra. Muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias por la atención y bueno, José Luis, quedo en tus manos para lo que disponga. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esta última jornada y siendo parte también del cierre de este séptimo Congreso Internacional, bueno, Latinoamericano de Derecho. Bien, como una forma de incentivo a quienes participan, nosotros queremos establecer lo siguiente, de que usted pueda realizar algunas consultas y las personas que vayan respondiendo de manera acertada van a llevarse media beca. Así que, doctor, por favor, le pido que nos colabore con este detalle. Preguntas puntuales, lo mismo las respuestas. Para que respondan, lo único que deben hacer es levantar la mano y nosotros les vamos a activar los micrófonos, pero preguntas puntuales, por favor. Así que, doctor, si es tan amable. Como no, podríamos preguntarles a los participantes qué piensan de esta suerte de jerarquía que revela el orden normativo así como lo expusimos. Muy bien, doctor. Vamos a configurar la pregunta para que la tengan clara, por favor, una vez más. Tal vez hay Sí, algunos que cómo no no. han ¿Qué alcanzado a escuchar. reflexión le merece la jerarquía que impone nuestro sistema interamericano con respecto al instituto del que hablábamos recién, ¿no? Muy bien, el propietario del teléfono A30, Galaxy A30, adelante, por favor, con su respuesta. Le vamos a activar los micrófonos. Adelante, por favor. Nombre y desde dónde nos sigue, por favor. Muy buenas noches, doctor Morcillo. Qué gusto felicitarlo por semejante y excelente exposición. Mario Guzmán desde Bogotá, Colombia. Hola Muy bien, Mario, muy señor buenas Mario. noches, muchas gracias. Qué gusto. Claro, es de entender de que los estados, cuando han firmado estos convenios, estos tratados, deben ajustarlos a la normatividad interna, que es lo que aquí en Colombia, en nuestra constitución colombiana, en el artículo 93 nos habla del bloque de constitucionalidad, normas que hacen parte de nuestro ordenamiento interno. Por consiguiente, no podemos perder de vista, y para todos los colegas, entonces considero que han firmado en estos países hermanos estas convenciones, no podemos perder de vista estas normas
como lo hacía el doctor en su excelente exposición, que es en las medidas de aseguramiento, plazo razonable, los fines constitucionales, entonces que son requisitos objetivos de las medidas. Con esto quiero agradecerle y agradecerle a todo el instituto por haber compartido semejante exposición y semejantes ponentes de alta alcurnia. Muy agradecido, doctor Morcillo. Muchas gracias a usted por su atención. Mire, el término bloque de constitucionalidad viene acuñado probablemente de la mano del doctor Germán Vidar Campos, que fue el primero que determinó esto así. Ustedes lo tienen reglamentado en su constitución, como bien decía ahí por el artículo 90 y tantos, pero nosotros lo tenemos consagrado así doctrinariamente, ¿no es cierto? Y es real, por lo que decíamos recién en la exposición, todas estas normas no son tratados que los estados firman alegremente, sino que son estados que al momento de suscribirlos, ratificarlos y depositar los instrumentos respectivos adquieren vigencia operativa. Esto es lo que no logra captarse por buena parte del mundo del derecho. Y además, insisto, por la operatividad que manda el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, estos tratados requieren el pacta sunt servanda, es decir, el que se cumplan en honor a la buena fe con que fueron suscritos, y del mismo modo cumplirlo. Y además, no poder hacer alusión al orden interno. Ojo que por orden interno entendemos que tenemos que ver cómo cada uno adoptó con respecto a su propia constitución los tratados dentro de su esquema estatal. Pero el orden interno, es decir, el derecho inferior o infraconstitucional, tiene que ajustarse al mandato constitucional. Y esta es la suerte que siguen todas las normas procesales en todos nuestros estados latinoamericanos, según mi humilde entender. Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. La respuesta fue correcta, José Luis, ¿eh? Así es, muchísimas muy gracias. correcta. Así es, así es. Doctor, la siguiente pregunta, por favor, para continuar con los regalos. Sí, ¿qué otras medidas de coerción conocen y entienden aplicables en orden a los dos valores comprometidos aquí, que son la libertad y la dignidad humana? Repito la pregunta, ¿qué otras medidas de coerción, además de la prisión preventiva, entienden que pueden aplicarse, que pueden ser sustancialmente operativas en orden a los valores de libertad y de dignidad humana que están en juego? Muy bien, para quienes deseen responder, solo levantar la mano. Bien, en este caso el señor Marco Antonio. Atento, señor Marco Antonio, le vamos a activar los micrófonos para que usted pueda participar. Vamos activando el micrófono, por favor, señor Marco Antonio. Muy buenas noches. Primeramente, ¿no? Saludar al expositor. Qué linda exposición. Sabe, ¿no? Sabe muy bien, ¿no? Cómo es la detención preventiva aquí en Bolivia, ¿no? Estamos hablando desde La Paz. En las medidas de restricción con relación a la detención preventiva aquí en Bolivia, tenemos dos riesgos procesales en nuestro Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado por la Ley 1173, de acuerdo al 410 de la Constitución Política del Estado del Bloque de Constitucionalidad, porque la mayoría eran más detenidos preventivos y han dado un razonamiento, ¿no? Con esta Ley 1173 de una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones, en la cual han dado las detenciones en las medidas como son la detención domiciliaria, han dado otra detención domiciliaria con escoltas, porque no tenemos todavía aquí el sistema de detención domiciliaria con manillas electrónicas. Claro. Y han dado también otras medidas como son de que una persona si está con detención con salidas laborales, porque ha demostrado una actividad lícita en su trabajo, porque tenía que seguramente a su núcleo familiar dar una estabilidad económica, como ya que nos Correcto. encontramos en tiempos de COVID-19. Correcto. Otra medida también que he visto que han dado era la de dar una medida como es que vaya a una institución pública del Estado a realizar trabajos cotidianos y no ha demostrado en una actividad laboral,
porque la mayoría, de acuerdo a nuestra realidad nacional en Bolivia, la mayoría no tiene recursos económicos en los diferentes departamentos, ¿no? Claro. Hay una extrema pobreza. Es De una suerte acuerdo de a la servicio a la razonabilidad, comunidad como medida de coerción, digamos. Obligatorio, sí, por supuesto. una medida de coerción, y siempre con la vigilancia también del distrito o del lugar donde existe un distrito policial, donde vaya a firmar después de cumplir su trabajo, ¿no? Ha sido una medida para que no haya muchos detenidos preventivos, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Desde La Paz, Bolivia. Marco Antonio, gracias a usted por participar. Su respuesta es más que correcta. La verdad que los medios de coerción podrían ser tantos como la disponibilidad de recursos en manos de quien debe aplicarlos, ¿no? Pero lo importante de destacar aquí es esto. Los principios consagrados en las convenciones son los que tienen que bajar a toda esta legislación, por supuesto en la medida de lo posible, en la medida que esos recursos estén disponibles. ¿Se entiende? Pero debemos apuntar, yo entiendo, insisto, humildemente, entiendo que debemos tomar estos principios como un norte al que debemos apuntar y fijar curso en nuestro camino jurídico, en nuestro camino en orden al derecho penal y procesal penal en este caso, ¿no? Muy bien, doctor, así es. Entonces, el señor Marco Antonio Amaro Flores también se hace acreedor de una media beca. Para todas aquellas personas que van ganándose las medias becas, déjenme decirles que nosotros tenemos ya los registros correspondientes, pero en este caso vamos a pedir a que se puedan contactar con nosotros al número 591 7242 2659. Rápidamente, por favor, doctor, la siguiente pregunta para que podamos continuar con los incentivos. Adelante, por favor. ¿Cómo no? Quisiera saber si se ha comprendido, ¿no es cierto?, el tema de las convenciones, digamos, que puedan destacar en cada uno de sus estados, según sea quien responda, qué convenciones tornan o entienden ellos que son aplicables. Entonces, concretando la pregunta sería, en el estado de quien responda, ¿qué convenciones son aplicables con respecto al instituto que estamos tratando, que es el de la prisión preventiva? Muy bien, adelante, por favor, levantamos la mano quien desea participar para que nosotros podamos activarle los micrófonos. Adelante, vamos. Quien desee consultar, bueno, en este caso, participar a la consulta, pues lo único que tiene que hacer es levantar la mano y, bueno, va a poder también ser parte de la lista de acreedores que se están llevando una media beca de este séptimo congreso. Luz Mary Prieto Rodríguez. A continuación, estamos listos para escucharla. Así que adelante, por favor, activamos el micrófono y vamos con su respuesta. Por favor, en este caso también haciendo mención desde donde usted nos está saludando. Luz Mary Prieto. Adelante, buenas noches, bienvenida. Buenas noches para todos. Agradeciéndole al doctor Daniel Osvaldo Morcillo por la exposición tan excelente y también a los otros expositores. Estoy desde Medellín, Colombia, y nosotros aquí estamos con el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. También tenemos pues en cuenta otras convenciones, pero especialmente esa y el derecho internacional penal. Está muy bien, está muy bien. La respuesta es correcta. La mayor parte de los estados americanos ratificaron los mismos 13 instrumentos que Argentina acompañó y ratificó junto con ellos, ¿no es cierto? Recordemos que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como nos remarcaba Mary, es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene órganos de aplicación propios como son la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son dos órganos de aplicación y que determinan los alcances de cada uno de los términos de la Convención, en tanto estos se encuentren en pugna. Además de esto, es la convención que en general todos, absolutamente todos, firmaron, con la excepción, por supuesto, de Estados Unidos y de Canadá y los integrantes del Commonwealth. Pero de toda nuestra América, la Convención Interamericana de Derechos Humanos es, en general, podemos decir, el instrumento, sin perjuicio de que tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como otras convenciones son, por supuesto, plenamente operativas. Muy bien, Mary, muy bien, buena respuesta. Bien, agradecemos a Luz Mary Prieto, en este caso, por participar con nosotros. Ganadora también de media beca directamente hasta Medellín, Colombia. Bien, una última pregunta, doctor, por favor, para que vayamos avanzando y de repente tal vez ya por el tema de la hora, pues ir concluyendo con este nuestro congreso. Adelante, por favor, con una pregunta para que nuestros participantes también puedan hacer efectivas sus respuestas. Vamos a pedirle a los participantes si entienden que el Instituto de la Prisión Preventiva necesita una regulación de tiempo concreto para que pueda ser verificado en el tiempo, tanto en sus requisitos como en todas las demás reglas que enunciamos en la exposición. ¿Se entendió? Es decir, si el Instituto de la Prisión Preventiva requiere de un tiempo concreto para su ejecución, como es el caso de lo que tiene reglamentado Bolivia, para que pueda ser verificado durante el tiempo que dura en todas esas condiciones que nos imponen las convenciones internacionales. Y por supuesto que funde su respuesta, ¿no? Muy bien. Participa con nosotros Teresa Henrys. Por favor, adelante, Teresa Henrys. Le vamos a activar también los micrófonos para que usted pueda participar. Buenas noches, Teresa. ¿Desde dónde nos saluda? Adelante, por favor. Vamos, Teresa Henrys. Ahora sí. Muy bien. Adelante. Bien. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Muy bien. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Ahora ¿Se escucha? Sí, vamos, adelante. ¿Cómo está, Teresa? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, la pregunta, bueno, aquí en Bolivia, la detención preventiva es de 1 a 6 meses, doctor. Correcto, correcto. ¿Entiende que este término está justificado? ¿Entiende que... ¿Cómo fundamentaría usted la aplicación de este término? ¿O cómo entiende que está fundado ese término? Está fundado básicamente para investigar si el denunciado en este caso, el denunciado en este caso es el autor de un delito tipificado en el Código Penal. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. Considero la respuesta, por supuesto, correcta. Le agradezco su participación y su atención. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por favor, a usted, a usted. Muy bien, bien. Estamos registrando a todas las personas que están participando correctamente con nosotros. Doctor, si de repente el tiempo amerita, o en este caso, pues es ya pertinente concluir, o de repente podemos establecer algunas consultas más. Esto lo dejo al tiempo suyo. Como usted indique, yo no tengo problema en evacuar las consultas que considere necesarias. Bueno, vamos adelante entonces con algunas consultas más. Doctor, vamos, por favor, con una pregunta para que alguien también se haga acreedor de una media beca. La pregunta podría ser, si usted no se opone, José Luis, preferiría que ellos formulen preguntas de manera tal de armar una suerte de debate y bueno, nosotros verificamos de acuerdo a las preguntas que formulan la corrección del principio, digamos, ¿no? Muy bien, preguntas entonces relacionadas al tema
que ha desarrollado el doctor Daniel en función a lo que ha presentado, es que ustedes van a poder hacer también sus consultas. En este caso vamos a invertir los roles. ¿Está Eso, bien? eso, eso. Está bien. Y no es necesario, en este caso no será necesario que les activemos los micrófonos. Directamente ustedes pueden enviarnos al chat para que ganemos tiempo y todas aquellas personas que vayan realizando o formulando preguntas relacionadas al tema, pues vayan siendo también parte de la certificación. En este caso, puedan también ingresar a la lista de acreedores de medias becas. Así que rápidamente vamos realizando las consultas que ustedes tengan al chat. Y en este caso, si son correctas o relacionadas íntegramente al tema, pues también serán parte de las medias becas. Rápidamente, por favor, queridos amigos, nosotros vamos a estar pendientes de aquellas personas que vayan realizando sus consultas. Tenemos un número limitado, no es un número ilimitado, pero sí están todos abiertos a participar. Y en este caso vamos a esperar unos segundos. Caso Mientras contrario, escriben, debe decir... José Luis, mientras Exacto, exacto. escriben, déjeme agradecer las palabras que están volcando a través del chat en honor o en agradecimiento del propio evento, de las ponencias y de en particular de la última, ¿no? Por cuanto corresponde, quisiera agradecer a los que están escribiendo a través del chat. Gracias. Acá han formulado una pregunta. En Muy bien, México, en vamos dos ocasiones, se ha ampliado el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, la opinión es la que acabamos de vertir en la propia exposición, ¿no es cierto? La propia Corte ha remarcado que el criterio nunca puede ser en orden, el criterio de la prisión preventiva nunca puede ser establecido en orden a la pena. Este es un criterio que a través de los sucesivos casos que se han ventilado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido rechazado recursivamente en el sentido de que una y otra vez se ha rechazado el criterio del establecimiento de una pena y que porque la pena va a ser muy grande se pueda establecer la prisión preventiva por el riesgo de fuga que eso implica. Los criterios son los dos que establecimos. Riesgo procesal comprendido en riesgo de fuga o posibilidad de entorpecimiento de la investigación a través del ocultamiento o la alteración de las pruebas de que pudiera valerse el proceso. Espero que entienda respondida la pregunta el amigo mexicano. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo? La pregunta entonces es valedera, doctor. Es válida, es válida, es válida, es muy Muy bien, válida. Muy muy válida. bien. Así es. Entonces, en este caso se trata de Maribel Mendoza Flores. Muy bien. También se une a la lista de beneficiados con media beca. Yo le voy a transmitir las preguntas, doctor, no se preocupe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Muy gracias. bien. De parte de Marco Antonio Amaro Flores, Sí. nos consulta. Doctor, ¿qué relación tiene el principio de convencionalidad con el de constitucionalidad? Adelante, doctor, por favor, si es valedera la pregunta también. Sí, sí, es valedera, es válida, por supuesto. Eso va a depender de lo que establezca el respectivo orden constitucional de cada Estado. En nuestro caso, por ejemplo, simplemente para usarlo como ejemplo, la propia Constitución, a través de la reforma del año 94, estableció idéntica jerarquía para las convenciones de derechos humanos que se fueron incorporadas en esa oportunidad y que se incorporaron después a través de un procedimiento especial previsto por nuestra misma Constitución en el artículo 75, inciso 22. Esos tres instrumentos internacionales, insisto, quedaron aparejados con la Constitución en cuanto a jerarquía. En este orden de ideas, el control de convencionalidad o la convencionalidad queda atada a la misma suerte que el control de constitucionalidad. Como nosotros tenemos un Estado federal, cada uno de los jueces de la nación argentina, como de los respectivos estados federados, es encargado o es llamado a controlar esa convencionalidad o esa constitucionalidad. De acuerdo a otros estados que eligieron
poner a las convenciones por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución, esa cuestión variaría apenas un poco, pero entiendo, como les decía durante la exposición justamente, que las convenciones están llamadas a ser cumplidas por los estados signatarios y de buena fe. Entonces, la convencionalidad va a tener que ser estrictamente observada, sin perjuicio de respetar la jerarquía y por supuesto, las reservas que cada estado formuló al momento de suscribir la convención de que se trate. Así es. Muy bien. Doctor, le propongo ¿Cómo no? la última consulta, ya para ir concluyendo esto ¿Cómo debido no? ¿Cómo no? sobre todo a la hora. Así es. Bien, vamos a revisar de parte de Cristina Rodríguez. De parte de Cristina Rodríguez. ¿Cree usted que el cambio del sistema mixto inquisitivo al sistema penal acusatorio en nuestros países latinoamericanos ha venido a desahogar un poco este problema de la prisión preventiva? ¿O cree usted que se ha mantenido el uso incorrecto de esta medida, ya que es muy utilizada en nuestros países? Adelante, doctor, por favor. Es una interesante pregunta la de Cristina. En realidad, el cambio de sistema probablemente ofrezca alguna variación, pero no creo que sea el cambio total para esto. Sí va a poner en caja, digamos, principios fundamentales que deberían hacer al proceso penal, como por ejemplo el de igualdad de armas, que hoy por hoy es a veces soslayado. Entonces vamos a tener concretamente una acusación y concretamente una defensa, y estas van a actuar en igualdad de armas frente a un juez que lo único que va a hacer es tomar la decisión para el caso. Hay deudas, como en el caso nuestro y en otros estados, que también están esperando la implementación del juicio por jurado. En orden a la prisión preventiva, lo único que cambiaría, como reflejaba o intentaba reflejar en lo que les decía recientemente, es quién puede solicitar esa prisión preventiva. En el caso del sistema mixto será el juez investigador, excepcionalmente el juez de juicio o el tribunal de juicio, al cabo de la sentencia, y en el caso del sistema acusatorio va a ser el fiscal que lleva adelante la acusación, tal vez, dependiendo del sistema y del estado que estemos hablando, del sistema procesal adoptado, con la intervención de lo que sería un juez de garantías de por medio. ¿Mm? Espero que haya quedado respondida la pregunta, Cristina. Muy bien, felicidades, gracias a Cristina y a todas las personas que han participado con nosotros. Doctor, ¿alguna última acotación? ¿Algún No, consejo? simplemente agradecerles la invitación, agradecer a los participantes la atención y desearles a todos unas muy, muy felices Pascuas, que esperemos el Señor nos bendiga a todos, sobre todo con el sostenimiento de nuestra salud en estas circunstancias que nos apremian, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis, muy amable por todo. El agradecido soy yo, a nombre de nuestro director, el licenciado Edgar Mamani Calle, director de COEXUR Bolivia. Bien, saludos para Argentina, Perú, Colombia. Entiendo que nos siguen desde México también, han estado con nosotros desde Uruguay, desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, sede y anfitrión de este séptimo Congreso Latinoamericano de Derecho. Y bien, quiero darles la información que muchas veces es importante saber a propósito de quienes certifican y avalan este séptimo Congreso Latinoamericano Virtual de Derecho. Certifica la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia. Certificado por la Presidencia del Tribunal Nacional de Honor de Colegios de Abogados de Bolivia. Certificado por la Presidencia de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, el Instituto Caparis de México y también la Dirección General del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris.